por parte de los miembros de esta comisión jurisdiccional. Maestro, ¿por qué desea usted ser magistrado en el Poder Judicial del Estado de Zacatecas? Esa sería una primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué opinión le merecen las reformas constitucionales en materia de paridad, en las que al elevarse a rango constitucional son parte de los preceptos a tutelar e incluso sujetos a juicio de amparo? Y por último, ¿qué es para usted juzgar con perspectiva de género? Bueno, el primero, la primera respuesta, diputada, la atiendo. ¿Por qué querer ser magistrado? Bueno, creo que quien se dedica, primero quien estudia Derecho y elige la abogacía, el litigio o la carrera jurisdiccional, creo que la aspiración máxima es lograr la cúspide, lograr el punto más alto de su desempeño, el llegar a una magistratura, el llegar a cargo de juez, de resolutor. Creo que no hay postura más encomiable para los profesionales del derecho. Por otra parte, en cuanto al por qué, ya en lo personal, pues para mí representa un ejercicio evidentemente resultado del esfuerzo. Me he preparado 16 o 15 años permanentemente en el Poder Judicial de la Federación, donde es consabido que las jornadas de trabajo, donde es consabido que la exigencia de calidad, de preparación y de posibilidad de decisión ajustada a derecho son muy requeridas. Y por lo tanto creo que me siento con la posibilidad de no deshonrar una designación de esa naturaleza y de poner en ella todo mi empeño para el bien de esta sociedad, sin olvidar que las magistraturas o los cargos de decisión jurisdiccional como jueces son parte de una dación que da el Estado y deposita en particulares y en personas civiles para que contribuyan a esa comunión social, a resolver problemas que impactan en la vida pública de cualquier entidad. En cuanto a la reforma de paridad con perspectiva de género, juzgado con paridad. Esta reforma, desde la lectura de la exposición de motivos en materia federal, creo que viene a solventar una deuda histórica que se tiene con las mujeres, con las que nos dan vida. Culturalmente no debemos desconocer, y quien lo haga creo que no resulta acertado, que se tiene una gran deuda con ellas, de que durante mucho tiempo estuvieron limitadas y acotadas a estos puestos o a cualquier otro. Y por ello el que regule una norma, la posibilidad de que se busquen esos equilibrios para que igual número de mujeres y hombres estén a cargo, al frente de puestos de elección o de decisión, implica una conquista social, que como un derecho humano que es la paridad y la progresividad, no debe de tener marcha atrás, y además un pago en justicia social a las mujeres de este país. En cuanto a la perspectiva de género, pues no puedo decir otra cosa más que la escuela que tengo, que es el Poder Judicial de la Federación, y ya está muy definido y coincido, aunque es una pregunta mejor personal y técnica, la contesto con ambas vertientes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para juzgar con perspectivas de género, la persona a quien tiene que decidir en justicia debe de tomar en cuenta diversos factores de evaluación. ¿Para qué? Para buscar que una decisión esté equilibrada y que sea igual, de acuerdo a las posturas, y no se tengan deficiencias o desequilibrios procesales. Para esto, ¿qué tiene que hacer? Primero, la metodología que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación es identificar si en la controversia que es sometida al juzgador
se pueden obtener datos de que exista la posibilidad de alguna desigualdad o desequilibrio precisamente tendiente al género, que generen diferencias de sexo o de orientación o de situación vulnerable. Una vez que hace ese ejercicio, el análisis material del material probatorio y de las constancias de autos debe ser con ese mismo enfoque. Evitar que existan inclinaciones o desigualdades que rayen en el ámbito de la desigualdad de género, es decir, siempre buscar el equilibrio. Un tercer punto más es que al resolver esas cuestiones de desigualdad sean solventadas. Incluso evitar que durante el procedimiento se den figuras tendientes a la desigualdad y además con la obligación de repararlas. Y los criterios más novedosos han ido incluso más allá, en el sentido de que no solamente es la detección y purgar a los procedimientos de aspectos de que impacten en el principio progresivo de la paridad de juzgar con perspectiva de género, sino que también se tiene la obligación, todo juzgador, a partir del marco constitucional del artículo 1, de explorar que si existen normas con caracteres sospechosos que vulneren este principio de juzgar con perspectiva de género, esas normas sean apartadas de su decisión jurisdiccional, para evitar decisiones que generen marcos de desigualdad o desequilibrio atendiendo a cuestiones de sexo y de situación vulnerable de los interesados. Bienvenido, maestro Juan Antonio. Gracias. Dos preguntas, una pregunta técnica y una general. La primera, ¿en qué consiste el formato de lectura fácil de una sentencia? ¿A quién va dirigido y cuál es su fundamento? Y la otra pregunta, en su opinión, ¿cuáles son las cualidades profesionales y éticas que le hacen merecedor de ocupar el cargo de magistrado? Muy bien. Bueno, aspectos sobre la lectura fácil de una sentencia. Este aspecto está orientado a que las resoluciones o decisiones jurisdiccionales sean accesibles para quien está dirigida la justicia, de que no comprometan o no empleen un lenguaje incómodo, no entendible para el que es juzgado. Afortunadamente, dentro de mi formación, llevé el curso básico para secretarios, en el cual es una materia que permanentemente estamos tomando y que ahí se nos dio el primer incentivo de cómo redactar una sentencia. Y para redactar una sentencia tiene su técnica, una técnica que también se ha modernizado, una técnica en la que debemos de entender que el justiciable no es el abogado o quien promueve la acción o el medio de defensa. Tenemos que entender que es un ciudadano que está ávido de recibir justicia. Por lo tanto, el lenguaje, las expresiones, las dimensiones y lo prolongado o corto de una sentencia dan mucho de qué hablar para efecto de que una sentencia tenga eficacia en cuanto al entendimiento de a quién va dirigido el fallo. Sin embargo, esa sentencia de la que se procure ser accesible para las partes no debe de soslayar requisitos esenciales para que perdure, persista y sea incólume ante reclamos a través de medios de defensa. Es decir, no debe perder aspectos de congruencia y de exhaustividad. Deberá ocuparse de todos y cada uno de los puntos debatidos en una demanda, ya sea a través de medios de impugnación, de agravios o conceptos de violación, y cada uno deberá de ser atendido
y dirigirle una respuesta precisa. Además, para dictar una sentencia se requiere el examen acucioso de todo el expediente, desde la presentación de la demanda, la contestación, la vigilancia de los eventos procesales, otorgar la posibilidad de que las partes acudan a los eventos que cada legislación permita, hasta concluir con la resolución. Y esos pasos y ese seguimiento deberán reflejarse en la sentencia. Además de que en la sentencia se hace el proceso deliberativo de la valoración de pruebas. Es únicamente ahí, y se tienen que ocupar de todas las pruebas que se alleguen a la causa o al expediente o al sumario, y decir por qué cada una de ellas tiene o no valor, por qué le asiste o no al respaldo de la postura de quien solicita justicia. Entonces, las sentencias en cualquier materia deben de reunir cuestiones básicas, elementales, pero requisitos mínimos de congruencia y exhaustividad. Y además, uno muy importante, que es la fundamentación y motivación. Decir en la sentencia de forma precisa qué artículos son los que sostienen el fallo y las razones del por qué esos artículos se adecúan a las circunstancias que se están deliberando en el caso concreto.